Buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este nuevo webinar organizado por Turistec. En esta ocasión, junto a nuestros socios de Clarke Modet y Binaura Molex. La jornada de hoy lleva por título Ciberseguridad y propiedad intelectual, consejos para acceder a los fondos Next Generation. En Turistec sabemos que el acceso a estos fondos es un tema clave en estos momentos que os interesa. De hecho, estamos trabajando ya en varias propuestas con empresas del clúster. Y es más, hoy mismo vamos a lanzar una convocatoria a todos los socios para realizar una serie de sesiones de brainstorming que organizaremos desde Turistec con el objetivo de poner en marcha proyectos y promover la colaboración entre todas vuestras empresas. En la sesión de hoy nos centraremos en estos dos aspectos, la ciberseguridad y la propiedad intelectual, y en el importante papel que van a jugar en todas las fases de los proyectos que se presenten a los Next Generation. Y para hablar de todo ello, como hemos dicho, nos acompañan dos expertos en la materia. Por un lado, Tolo Arrom es el director de Zona Baleares y Canarias de Clarke Modet, la compañía especializada en propiedad intelectual. Y por otro lado, contaremos también con Xavier Ferrat-Jans. Él es el responsable de nuevas tecnologías en Binaura Molex, que es la empresa especialista en riesgos y seguridad de la información. Bueno, como siempre os recordamos que tenéis la opción de plantear preguntas a través del chat de Teams y al finalizar las presentaciones habrá un tiempo para que Tolo y Xavier puedan resolver vuestras dudas. Así que sin más, damos comienzo a la jornada. Empezamos contigo, Xavier, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Mercé, y gracias, Turistec, por la oportunidad de poder dar esta charla. Bueno, voy a poner una presentación para guiar un poquito estos 10-15 minutos que voy a comentar sobre el tema de los fondos Next Generation y la ciberseguridad. Bueno, vamos a ver. Vale. Supongo que se ve la presentación. Ahora no se ve en modo presentación, Xavi. Vale. Vemos tu pantalla. Vale. Segundito. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, en cualquier caso voy comentando. A ver. Vale, ahora ya sí. Ahora haremos. Vale. Vale, ok. ¿Veis ahora la presentación? Aún no. A ver. Vale, ahora ya sí que debería funcionar. Ahora perfecto. Ahora, súper. Gracias. Bueno, como comentaba, pues vamos a hablar un poquito de los fondos Next Generation UE y la ciberseguridad, cómo cristaliza y cómo se enfoca, bueno, parte de los fondos y cómo aterrizarán en aspectos como la ciberseguridad. Bueno, para ello vamos a hablar un poquito de cómo, en este sentido, cómo aterrizan esos fondos, cómo se han ido cristalizando en diferentes bueno, agendas y tipos de ayuda, ¿de acuerdo? Los fondos Next Generation, al final, bueno, pues el Gobierno de España ha creado pues lo que se llama el programa de Agenda España Digital 2025, que, bueno, prevé una inversión aproximadamente de unos 140.000 millones en un periodo de unos 5 años. Y, bueno, en lo que es la Agenda España Digital hay multitud de ejes de actuación, entre los cuales pues destaca la parte de ciberseguridad, ahora lo comentaremos brevemente. Y entre estos ejes, al final, pues ha lanzado lo que se llama el Plan de Digitalización de Pymes, que también comprende los años desde el 2021 hasta el 2025. Bueno, al final, pues como todos los fondos se van repartiendo y esto es casi como la lotería, ¿no? Al final te queda un numerito y te queda una cifra un poco más pequeña de la que nos pensamos. Pero bueno, al final el plan de digitalización de pymes tiene prevista, y hablamos
siempre de una previsión, no es concreto, de unos 4.500 millones de euros para proceder a un proceso de digitalización de todo el entramado de pymes a nivel nacional. Se prevé también que llegarán esos fondos a 1,5 millones de pymes. Cuando hablamos de pymes también hablamos de micropymes y de autónomos, ¿de acuerdo? Básicamente esta diapositiva es ver justo dónde vamos a encontrar las ayudas destinadas a ciberseguridad. En cualquier caso, en lo que es en el programa de Agenda España Digital 2025, el Gobierno lo que hace es poner de manifiesto la tremenda importancia que supone hoy en día la ciberseguridad. Bueno, ni qué contar que casi cada día en las noticias estamos asistiendo a, bueno, pues a noticias y relatos sobre ciberincidentes, algunos muy desafortunados, como siempre, algunos, bueno, son, digamos que accidentes, no podemos evitar tener algún tipo de altercado. Pero, por ejemplo, el más famoso a nivel estatal, en el cual pone de manifiesto la falta de inversión y de previsión, es el tema del Ministerio de Trabajo con el ciberataque que supuso un parón en la entrega de los fondos o de dinero para los ERTES. La Agenda España Digital 25, justo en su manifiesto, pues detalla esto precisamente respecto al tema de la ciberseguridad. Lo primero es que dice lo que estamos diciendo, que es que ha habido un aumento de amenazas y de riesgos para la seguridad. Evidentemente esto impacta de una manera tremenda en el proceso de digitalización de las empresas. Básicamente por dos vías, porque los ciberincidentes producen un daño, en algunos casos irreparable, en las empresas, tanto a nivel económico como a nivel de prestación de los servicios digitales. También tenemos en cuenta que estamos en un momento en el cual la digitalización ha aumentado muchísimo por temas de la pandemia, se ha invertido muchísimo en cuestiones como videoconferencia, en exportar nuestros servicios a la web y evidentemente pues ahora un ciberataque produce un daño muchísimo mayor. Y por otro lado, también pasando a la vertiente, digamos, de los ciudadanos, pues evidentemente hay un impacto. ¿Por qué? Pues los ciudadanos, hay muchísima gente, creo que todos tenemos amigos, familiares, etcétera, que desconfían mucho de Internet, desconfían de las compras online, de cada vez menos, pero bueno, a medida que ha ido aumentando un poquito ese destape de las compras online, también hemos ido asistiendo a más ciberataques y a más fraudes, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa confianza está bastante tocada. Siendo consciente de esto, el Gobierno justo comenta en la Agenda España Digital 25 que el objetivo prioritario es precisamente dotar de unas capacidades extras de ciberseguridad, tanto a la ciudadanía como a las empresas y a la administración pública, ¿de acuerdo? Recordar que la ciberseguridad o la seguridad de la información es una capa más de la digitalización. No es un proceso, un procedimiento, ni es un proyecto aparte para nada. Es, como digo, una capa más de ese proceso. Con lo cual, viendo la importancia que se le ha dado desde el punto de vista de los fondos, bueno, pues vamos a pasar a lo que es el plan de digitalización de pymes, que es justo la cristalización de uno de los objetivos del Plan España Digital. Aquí vemos el plan de digitalización de pymes que, como digo, se ha puesto en marcha en el 2021 y bueno, tiene unos ejes de actuación que a su vez se desgrana en medidas. Bueno, pasamos de ejes de actuación como la digitalización básica para las pymes, el apoyo a cambios de gestión en cuanto a los procesos de las pymes, innovación disruptiva y emprendimiento digital, apoyo a digitalización sectorial, nos vamos a parar aquí un poquito más adelante porque es interesante, y coordinación y eficiencias y reforma. Al final parece ser que acabará todo en un sello, ¿no?, de pyme digital. Supone que las
pymes que hayan cumplido una serie de requisitos de todo ese proceso de digitalización, bueno, pues se le otorgará un sello de pyme digital para generar confianza, digamos, al ciudadano. De todos estos ejes de actuación nos vamos a detener básicamente en dos medidas. Justamente en el primero, el de digitalización básica, nos provee de un programa en el justo a la medida 1, que es el Digital Toolkit, y justo el que ya lo pone casi de manifiesto es el de Protege tu empresa. Y por último veremos un poquito el de programa de turismo digital. Vamos a ver de qué habla cada uno de esos programas, cuál es la financiación prevista y qué elementos de ciberseguridad podemos incluir dentro de esas medidas, ¿de acuerdo?, de actuación. Respecto al primero, el Digital Toolkit, básicamente es un proyecto que ahora está en fase de acopio, digamos, de propuestas de proyectos para cristalizar esos fondos en proyectos ya en cuestiones tangibles, que básicamente lo que busca es la implantación efectiva del comercio electrónico, es decir, ya asentar lo que es el e-commerce dentro del entramado de pymes, ¿de acuerdo? La digitalización pasa por muchísimas cuestiones, como por ejemplo lo que hablamos aquí, la factura electrónica, que bueno, sigue siendo un verdadero problema para mucha gente. El marketing digital, lo que comentamos, la transformación de los procesos tradicionales en procesos digitales, etcétera, etcétera. Y buscando, sí que comenta taxativamente que la seguridad forma parte, ya como he dicho antes, como una capa más de ese proceso de digitalización. Y comenta en el Digital Toolkit que quizá uno de los elementos de seguridad que van a empezar a poner en marcha son bueno, pues, la dotación de bonos o financiación de servicios de seguridad o de ciberseguridad en cloud, mediante bonos, como he comentado ahora. Esto es un tipo de financiación que ya existe en otros países a nivel nórdico de Europa, y veremos cómo acaba y qué dotación final, porque bueno, están previsto una inversión de unos 3.000 millones de euros en unos 2-3 años. Pensemos que van con retraso, es decir, ha habido bastante parón en cuanto al desarrollo de todas estas medidas. Bueno, pues básicamente si tenemos algún proyecto que nos encaje en cuanto a incorporar servicios de ciberseguridad gestionados en cloud, entraría dentro de esta parte del Digital Toolkit. Luego veremos un poco esto. El siguiente punto es el programa Protege tu empresa. Este ya sí que centra bastante más su objetivo en la ciberseguridad. De hecho, es un multiobjetivo, es decir, no solamente la implantación de medidas técnicas de ciberseguridad, sino también de concienciación, dotación de herramientas para las pymes, etcétera, etcétera. Todo esto está coordinado por INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, quien se va a encargar de, bueno, pues, de dotar de herramientas de concienciación, de asesorar en materia de herramientas de ciberseguridad. Y bueno, más o menos la inversión, y hablamos de más o menos unos 42 millones de euros entre el 21 y el 23. Insistimos que el objetivo, y eso lo reitera bastante el programa de Protege tu empresa, es incluso llegar al autónomo, ¿de acuerdo? No solamente son fondos dedicados a grandes empresas. ¿Qué elementos de ciberseguridad podríamos llegar a financiar a través de este programa? Evidentemente la formación ya no es financiable, es que directamente INCIBE va a dotar de programas gratuitos de concienciación y formación, tanto a empresas como trabajadores como ciudadanos. También tiene ciertos programas de análisis de situación de las empresas para ver en qué estado están respecto a lo que podríamos llamar las buenas prácticas de ciberseguridad
y dotar de un mínimo de seguridad que nos permita finalizar el proceso de digitalización. Y además habrá una dotación para herramientas de ciberseguridad. Herramientas de ciberseguridad que pueden ser desde la implantación de un antivirus hasta cuestiones como seguridad perimetral para evitar intrusiones externas, inversión en hardware, etcétera, etcétera. Y por último, es interesante porque uno de los programas es el de turismo digital, porque forma parte de uno de los objetivos, que es que hay ciertos elementos estratégicos dentro del país que el gobierno quiere, digamos, impulsar, y uno de ellos justamente es el turismo digital. Entre los objetivos que se propone este programa nos encontramos el proyecto de innovación tecnológica y turismo a través de inteligencia artificial. Bueno, evidentemente ese no es el objetivo de esta presentación, pero tenemos que decir que esto está avanzando a pasos agigantados. Y luego, por otro lado, lo que quiere es invertir en proyectos relacionados con la innovación tecnológica. Y habla, entre otras cuestiones, de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Para dotar de ciberseguridad a todo el entorno o el entramado de turismo. ¿Y qué elementos podemos encontrar aquí para financiables de ciberseguridad? Bueno, básicamente podemos encontrar desarrollos de entornos seguros para el turismo mediante implantación de sistemas de gestión, dotación, digamos, de seguridad para los turistas, en el cual, pues, por ejemplo, tengamos seguridad desde el proceso de reserva hasta la estancia del propio turista dentro de nuestro país, y evidentemente inversión en herramientas de ciberseguridad. Obviamente la inversión se reduce porque estamos hablando de algo sectorial, pero bueno, hablamos de unos 80 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿cuál es la recomendación para acceder a todos estos tipos de fondos para que damos para las pymes? Básicamente, tenemos una serie de recomendaciones que salen directamente de un proceso, digamos, de análisis, de autocrítica, digamos, en las pymes. Llamémosla así porque a veces que pensamos que lo hacemos todo muy bien y evidentemente no es así. Pero pasa por un proceso de análisis y ver realmente en qué debemos invertir. Evidentemente los fondos están limitados, las arcas de las empresas están tremendamente dañadas, obviamente, con lo cual tenemos que diseccionar muy bien dónde estamos y en qué vamos a invertir los fondos. ¿Qué recomendamos? Lo primero es analizar nuestros riesgos, es decir, tanto si estamos ya en un proceso de digitalización avanzado como si estamos en un estado embrionario, debemos analizar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en ese proceso de digitalización. No es lo mismo una micropyme que quiere dar unos servicios muy concretos a través de una web informativa a una empresa que quiere dotar de servicios de e-commerce más complejos, con pagos online, donde ya incluso la legislación de pagos online está siendo bastante más complicada, como por ejemplo con la introducción de la PSD2. Entonces, debemos analizar esos riesgos y tienen que ser absolutamente afinados a esa realidad de nuestra empresa. Una vez que hemos hecho esto, nos permite tener ya un mapa de cuáles deberían ser nuestras prioridades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay clientes últimamente que nos vienen con incidentes de seguridad relacionados sobre todo con el tema del fraude online o ransomware, que es el secuestro informático, y nos dicen, ostras, pero es que incluso nosotros tenemos antivirus, tenemos el propio del Windows e incluso otro más que nos ha puesto el servicio de informática. Vamos a ver, los antivirus, digo lo mismo, es decir, han evolucionado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los antivirus basados en firmas, que se llaman los más clásicos, es decir, los que se actualizan cada día con unas firmas que nos viene del fabricante del antivirus, están siendo superados. Entonces, por ejemplo, si no tenemos un nivel de infraestructura muy complejo, un elemento que a lo mejor vemos que es un riesgo es precisamente
cambiar o evolucionar ese antivirus por uno que no esté basado en firmas, sino que esté basado en inteligencia artificial o patrones de comportamiento, que nos permitan, el antivirus que nos permita parar ciertas amenazas. Importantísimo, importantísimo la formación, no nos cansamos de decirlo. Bueno, la formación no solamente tiene que ir dirigida a los trabajadores, porque al final podemos dotar de una infraestructura genial, súper cara y efectiva de ciberseguridad, que al final el que da el botoncito es el empleado. Y el que se la cuela a través de un correo es al empleado. Ojo, al empleado, al directivo, ¿eh? Es decir, no, no quiero culpar solamente al pobre empleado. Entonces la formación tiene que ser en dos vías. Primero, súper importante es a la gerencia, es decir, que sea consciente de que la ciberseguridad ya está aquí para quedarse, es decir, es un proceso más, ¿de acuerdo? Y evidentemente concienciar a los empleados, a lo mejor no con formaciones de 3 horas larguísimas y tal, sino de ir dando píldoras de concienciación. Una vez tengamos esto, básicamente lo que tenemos que hacer es implantar esos elementos que hemos considerado como los esenciales, ¿de acuerdo? Y que podemos financiar a través de los fondos. Y por último, para no pasarme del tiempo, también es extremadamente importante, que es el tema de la recuperación. También nos hemos encontrado con muchísimos problemas por parte de las empresas para poder recuperarse ante un ciberataque y volver, digamos, a su estado normal de venta. Pensemos una cuestión, que es que si estamos en un proceso de digitalización, la recuperación tiene que ser lo más rápida posible. Cuanto más tiempo pasa, más ventas perdemos. Si pensamos, por ejemplo, en el ciberincidente que sucedió con el Ministerio de Trabajo, con el tema de los ERTE, han estado aproximadamente unas 2 semanas en recuperar los procesos a su nivel normal. Evidentemente vemos que ha habido unos errores bastante gordos en cuanto a sus estrategias de recuperación, pero el impacto es tremendamente severo porque evidentemente la gente no ha podido acceder a esos fondos de los ERTE. Y si lo traducimos a nuestro sector, digamos, al sector turístico en este caso, imaginemos pues un ciberincidente que nos impacta en nuestra central de reservas. Bueno, pues no sé, evidentemente cada empresa tiene su número de reservas por hora, pero podemos hacer un cálculo bastante rápido y básico de lo que supone un impacto de este tipo. Con lo cual las estrategias de recuperación son tan importantes como las propias defensas que tengamos incorporadas. Bueno, pues espero haber comentado un poquito dónde podremos acceder a esos fondos de ciberseguridad y los consejos que tenemos sobre cómo acceder a esos fondos y qué prioridades deberíamos tener sobre ellos. Muchas gracias. Gracias, Xavier. Agradecer a todos los asistentes en primer lugar y agradecer a Binaura Molex y a Turistec siempre por la colaboración y el haber celebrado este webinar con todos vosotros. Si me permitís, voy a presentaros también una pequeña presentación. Perfecto. En mi breve presentación lo que voy a intentar transmitir es una serie de consejos, una serie de pautas o de steps en cuanto a la materia de propiedad intelectual y en relación a la presentación y preparación de proyectos para acceder a los fondos europeos y en concreto a los fondos Next Generation, ¿no? Tan importantes en estos momentos para todas nuestras empresas. Los fondos Next Generation y en concreto las pautas que os voy a dar para la correcta gestión de la propiedad intelectual en cada una de las fases o en cada una de las etapas de preparación y presentación de estos proyectos nos servirá para mejorar, como digo, la valoración de nuestras propuestas, para además tener un correcto funcionamiento del proyecto en sí y tener un correcto retorno de la inversión, que de eso se trata, ¿no? Como os decía, es importante tener muy clara la importancia de la propiedad intelectual en cada una
de las fases de presentación de un proyecto, ¿no? Antes de presentar el proyecto, durante la ejecución del proyecto y también muy importante en la transferencia después de haber finalizado el proyecto, ¿no? Aquí lo veréis mucho más claro. En este gráfico veis que en un proyecto lo hemos dividido en 4 fases, en una fase previa, digamos, en un trato preliminar, si es, por ejemplo, con varios partners, en un consorcio, en un acuerdo de colaboración, para presentar un proyecto conjunto, la preparación en sí de nuestra propuesta, la ejecución del proyecto y, como os decía, muy importante, la explotación siguiente de este proyecto. Entonces, ahora vamos a ver en concreto qué tips, qué consejos debemos tener en cuenta en cuanto a la materia de propiedad intelectual en cada una de estas etapas, ¿no? Como veis, son las 3 etapas que os decía. En la etapa primera la hemos dividido en 2 fases, en una fase previa, muy preliminar, en el trato preliminar entre los miembros, entre los partners que vamos a formar parte del consorcio para la presentación del proyecto. Dentro de esta primera etapa 1 hay una segunda fase que es la preparación de la propuesta. Ya pasaríamos después a la ejecución del proyecto en sí mismo y, por último, lo que os decía en la etapa última, en la etapa 3, la explotación de resultados. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto al área de propiedad intelectual? Y perdonad, me refiero a propiedad intelectual y engloba propiedad industrial e intelectual, ¿no? Pero para abreviar, llamaremos propiedad intelectual, ¿no? Los IP rights, Intellectual Property Rights, que quedan perfectamente definidos en toda la parte de fondos europeos. En la fase 1, como os decía, dentro de la etapa 1, cuando tenemos que formar un consorcio, cuando estamos con varios partners, es importante hacer un análisis técnico de viabilidad del proyecto, ¿no? Para saber si el proyecto que vamos a presentar tiene una viabilidad en el mercado, que de eso se trata, ¿no? En segundo lugar, deberíamos hacer una auditoría del background de todo lo que aportamos cada uno de los miembros del consorcio, del grupo que vamos a presentar el proyecto, ¿no? Y, por supuesto, el intercambio seguro de la información y que después vamos a incidir en jurídicamente cómo lo formalizamos, ¿no? Dentro de esta primera etapa, esa fase preliminar y preparación de la propuesta, hay que revisar los acuerdos, hay que valorizar tecnológicamente la propuesta y revisar la memoria técnica de lo que vamos a presentar, siempre bajo la lupa de los requisitos legales de la propiedad intelectual, ¿no? Si estamos hablando de una patente o estamos hablando de otro tipo de modalidad de propiedad intelectual que vamos a formalizar, ¿no? En la etapa 2, en la etapa de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta una vigilancia tecnológica para saber el estado del arte en cualquier momento y a nivel territorial, geográfico, mundial o de alguna zona en concreto, de cómo avanza la tecnología en la que nosotros estamos inmersos. Un correcto control en el tratamiento de tanto del background como del foreground. Y una protección y titularidad de los resultados. Hay que definir de quién va a ser la titularidad, en qué porcentaje, en qué coeficiente, siempre teniendo en cuenta el acuerdo de colaboración, con lo cual va muy unido a toda la parte del trato preliminar que hemos hablado antes, toda la parte de auditoría del background, dependiendo de lo que aporta cada uno de los miembros del proyecto, pues va a tener posiblemente el mismo coeficiente de titularidad de las modalidades de protección en propiedad intelectual de los resultados. Y, por último, en la etapa 3, en la explotación de los resultados, vamos a vigilar para una correcta difusión de los resultados, una valorización muy importante, este punto, económica de los activos de propiedad intelectual que puedan surgir derivados del proyecto, y una cobertura contractual de explotación para tener perfectamente cubierta esta parte, ¿no? Para ir un poco rápido dentro de cada una de las fases, simplemente os voy a resumir que en el trato preliminar, en el trato primero entre los miembros del proyecto, hay que determinar el estado de arte del proyecto, hacer una auditoría del background, de todo lo que aportamos cada uno de los miembros del proyecto, y toda la parte legal, de redacción
de acuerdos de confidencialidad, los NDAs, y los memorándum de entendimiento entre las partes. Dentro de la fase 2 de la etapa 1, la etapa preliminar, cuando vamos ya directamente con la propuesta, hay que hacer la redacción correcta del régimen contractual de los IP rights en acuerdos de consorcio y subcontratación, ya sea entre miembros del proyecto como subcontratados terceros también dentro del proyecto, un informe inicial de valorización tecnológica y una adaptación de la memoria a los requisitos, como os decía, que la propia ley de propiedad intelectual nos dice que debemos cumplir, ¿no? En la etapa 2, en la etapa ya de ejecución del proyecto, vamos a ver qué aporta nuestro proyecto. Por eso es importante hacer una vigilancia tecnológica, saber en todo el mundo, digamos, es como un informe de estado del arte para saber en todo el mundo qué se está cociendo en referencia a la misma área o a la misma materia de nuestro proyecto, ¿no? Y, en segundo lugar, un correcto asesoramiento en la regularización de los derechos de acceso, ¿no? En todo el tema de todo el control de tratamiento de background y foreground. En la etapa 2 de ejecución del proyecto seguimos la parte de protección y titularidad de los resultados, es lo que os explicaba hace unos minutos, ¿no? Hay que saber qué aporta el background de cada uno de los miembros del proyecto y los resultados de propiedad intelectual, la titularidad de quién va a ser de ese proyecto, ¿no? Y en qué porcentaje va a ser de cada uno de ellos, ¿no? Hay que definir muy bien la estrategia de protección, hay que hacer un análisis pormenorizado de ver si es susceptible de ser una patente, si estamos hablando de un software, cómo podemos proteger la propiedad intelectual de ese software. Hay que tener en cuenta toda la tecnología blockchain que nos permite crear evidencias jurídicas en un momento determinado que una tecnología, o mejor dicho, que unos archivos digitales que tenemos alojados en nuestros sistemas, pues son de nuestra titularidad, con lo cual la tecnología blockchain ha venido para quedarse y además sirve como herramienta de ayuda para una correcta protección de los resultados. Informes de patentabilidad, muy importantes para incluso informes de freedom to operate, o sea, informes de libertad para poder actuar en un mercado determinado sin infringir los derechos de propiedad intelectual y en concreto de patentes que puedan ser titularidad de terceros, y determinación, lo que os decía, de la titularidad, o mejor dicho, cotitularidad de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? En la última etapa, en la etapa 3, en la que llamamos explotación de los resultados, es muy importante la parte de difusión de los resultados. Hay que vigilar que se difundan los resultados en el momento determinado en que se puedan difundir los resultados para, por ejemplo, no vulnerar los derechos de confidencialidad, como os decía, o incluso no perjudicar la propia presentación de la solicitud de patentes, porque uno de los requisitos de la ley de patentes es que ese proyecto o esos resultados no se hagan públicos antes de un momento determinado, ¿no? Que la propia ley de patentes nos indica, ¿no? Pues la difusión de los resultados hay que hacerla en el momento determinado y de la forma determinada que además tenemos pactada entre los propios miembros del proyecto, ¿no? Es importante hacer un informe final de valorización económica de los resultados del proyecto. Como os decía, se puede certificar vía blockchain. Lo que hacemos con blockchain, repito, es crear evidencias jurídicas de que en un momento determinado nosotros somos los generadores de ese conocimiento, de ese know-how. Es verdad que no es un registro de propiedad intelectual, no es un depósito notarial, pero tiene la misma validez jurídica, e incluso ya hay jurisprudencia a nivel internacional, como en Estados Unidos, China, Francia, Italia, Reino Unido, en la cual ya se admiten como pruebas las evidencias jurídicas creadas mediante la tecnología blockchain. Y en último lugar, pues un asesoramiento en el régimen de derechos de propiedad intelectual para toda la parte de cesión de IP rights a terceros, toda la parte de licensing agreements, toda la parte de contratos de licencia, generación de startups, etcétera. Aquí, simplemente, después, como os vamos a facilitar por parte de Turistec, va a facilitar la presentación tanto de Xavier como
como mía vais a poder ver un poco en detalle qué se puede hacer en cuanto a propiedad intelectual en cada una de estas 4 fases, ¿no? Serían 3 etapas diferenciadas en cuatro steps, en cuatro pasos, ¿no? En el trato preliminar, en la preparación, en la ejecución, repito, y en la explotación, ¿no? Y ahí os he resumido un poco qué deberíamos identificar o qué deberíamos, son unos consejos, son unos tips que deberíamos tener en cuenta en cada una de esas fases, ¿no? Para cumplir además con los requisitos que los propios fondos europeos nos indican que debemos cumplir, ¿no? ¿Cómo puede una empresa como la nuestra asesorar en este tipo de servicios? No voy a ahondar mucho en esto, pero simplemente podemos hacerlo de manera individual para cada uno de los miembros de un consorcio, podemos hacerlo en régimen de subcontratación como empresa tecnológica externa y también podemos incluir como partners, ¿no? Nosotros tenemos un equipo especializado en proyectos europeos y en materia de propiedad intelectual, con lo cual estamos a vuestra entera disposición. Agradeceros una vez más, tenéis mis datos de contacto y la presentación os la facilita Turistec. Tolo, Xavier, muchas gracias. Creo que ha sido bastante clarificador y en un tema tan complejo vuestro conocimiento en estas 2 áreas es muy necesario. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Uno de los asistentes, David, nos pregunta, creo que en esta ocasión va más enfocado hacia Xavier. Dice, ¿qué opinión tenéis sobre las ciberpólizas? ¿Creéis que son necesarias? Bueno, pues la verdad es que sí. Ahora mismo estamos en un momento que los incidentes están provocando pues severos problemas económicos. Vamos a ver, las pólizas hay que mirarlas bien y con lupa. Es decir, nosotros hemos trabajado con diversas empresas que hemos tenido pues como partners para cuestiones de ciberpólizas y al final, vamos a ver, lo digo para aterrizar en ejemplos tangibles, los incidentes que hemos gestionado últimamente han sido impactos por lo que se llama el fraude de CEO, es decir, el desvío de pagos de facturas que creemos que son legítimas y las hemos enviado a una cuenta de un hacker que nos ha desviado el dinero. Ante una situación así, por ejemplo, una pyme que de repente ha desviado un pago de 60.000 euros, pues te provoca un auténtico desastre y más en una situación como la de ahora. Entonces, miremos muy bien las pólizas, es decir, yo creo que es conveniente, es decir, es una forma de lo que le llamamos en el argot de la gestión de riesgos, una transferencia del riesgo, es decir, cuando digo no puedo controlarlo, no puedo hacer nada sobre ese riesgo, pues se lo transfiero a un tercero, ¿no? Que es una aseguradora. Miramos bien sobre todo lo que son las franquicias, las carencias, porque, pues lo que digo, un incidente de 60.000 euros y tienes que soltar 6.000, pues antes para entrar en franquicia no es muy útil. Pero sí, en este caso sí entendemos que es una muy buena gestión de ese riesgo. Muy bien, Xavi, gracias. En principio no tenemos más preguntas entre los asistentes. Bueno, como ya hemos dicho, vais a recibir todas las presentaciones de los 2 ponentes, también sus datos de contacto, por si queréis trasladarle a cualquier otra duda que os surja después. Así que, bueno, sin más, os agradezco, Xavi, Tolo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y a todos los participantes en esta sesión, muchas gracias también y nos vemos en el siguiente webinar. Adiós. Gracias. Gracias, Merced. Chao. Chao. Buenos días.